Amantísimo Señor, te damos infinitas gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de seguir, de continuar en medio de la alabanza, en medio de tu palabra, en medio de todo esta expresión que eleva, glorifica tu santo nombre, pero que también a nosotros nos compromete, eleva nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra confianza. Gracias por los que estamos acá, Señor, por los que están conectados, por los que van a escuchar, por aquellos que están necesitados, por toda esa humanidad que está con tantas ausencias, pero en especial te aparta, Señor. Y por eso hoy te damos gracias por hacernos dignos en medio de tanta idolatría, de tanta oscuridad. Tú nos has mirado con ojos de misericordia y nos tiendes tu mano, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Al contemplar, Padre, lo que es el sentirnos protegidos, el sentirnos seguros, confiados, nos llena de fortaleza, de esperanza, nos llena de optimismo, de obviar todas aquellas cosas que pudieran entorpecer esa condición de espiritualidad que el mismo Señor coloca en nuestro corazón y que por momentos nos puede apartar y opacar de su luz. Por eso hoy elevamos nuestro corazón en gratitud, porque toda esa protección, esa cobertura tuya, Señor, inigualable, incomparable, que es difícil describirlas con palabras, pero que tan fácil es sentirla, es tocarla, es llegar a ti, Señor, porque tú lo has hecho fácil. Tú has colocado un camino hermoso, teñido de sangre, para que nosotros podamos transitar por él. Y hoy, más que nunca, te decimos, Señor, gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
trae a tu memoria en este instante todas y cada una de las cosas que el Señor ha hecho en los últimos días, por insignificantes o por sencillas que parezcan, y dale gracias allí en tu corazón. Gracias, Padre, por permitirnos que el respirar tenga sentido, que esa condición de vida se convierta solo en un pretexto para glorificar y honrar tu nombre, para manifestar y hacer tu voluntad, para que otros vean en nosotros el milagro de la vida, que no nos vean a nosotros sino a ti, Señor, y que podamos, Señor, estar juntos y expectantes de todas esas promesas que están por cumplirse, que tiene un solo significado, un solo sentido, que no es otro sino abrazarnos contigo, Señor. Gracias, Padre, por todos mis hermanos, por cualquier situación que por oscura que sean, puedan sentir allí en medio de la dificultad que tú no nos dejas solos, desamparados, y que solo es un momento de prueba para que en medio de esa oscuridad brille tu luz inigualable, Señor. Gracias, Padre. Por eso hoy nos comprometemos para seguir elevándonos, para seguir, Padre, comprometiéndonos más aún delante de tus ojos, en compromiso, en integridad, en justicia, en obediencia, en fidelidad, para seguir manteniéndonos, Señor, apartados, limpios, puros, dignos, porque así eres tú, Señor. Así es tu palabra, así es tu esencia en nosotros, Señor. Recibe la alabanza, recibe toda la gloria y toda la honra de todo nuestro corazón, dispuesto en humildad, pero en certeza, en seguridad de que tú estás y estarás siempre con nosotros.
se llevará. Se llevará, 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 se llevará. Se llevará, se llevará, se llevará, se llevará, se llevará la bendición de Señor, porque a través de este canto respondemos a esa pregunta, Señor. Aquí estamos dispuestos. Nosotros somos los que queremos subir, los que queremos ascender a tu presencia. Y estamos dispuestos, Señor, a llevar esa bendición, a caminar en verdad, a dejar de lado todo aquello que nos pueda contaminar, que puede entorpecer ese camino, Señor. Tu palabra, Señor, que tu palabra bendita y sagrada, pura y santa, sin contaminación, llegue una vez más en este Shabbat a nuestro corazón. Estamos dispuestos a escucharte a partir de este momento, Señor. Estamos dispuestos a que esa palabra, Señor, que viene de ti, se convierta en nuestra fortaleza, en nuestro camino una vez más, en nuestra verdad. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra por aquel que murió en un madero, pero que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Vida de verdad. Amén y amén. Qué bueno. Shabbat Shalom, amados hermanos. Seamos bendecidos todos. Le damos muchísimas gracias. Le damos muchísimas gracias a nuestro Padre por todo este momento que nos da en medio de la alabanza, de buscarlo genuinamente. Y es probable que, y así es, que acá en este recinto nos estamos reuniendo para hacernos uno solo. Pero cada quien en toda esta semana y en todo este tiempo trae consigo circunstancias que han sucedido, que han pasado y que en definitiva el Padre las ha permitido en nuestro corazón. Y hoy la traemos. Y como dicen, vemos caras pero no los corazones, pero el Señor sí los ve. Y por este momento, amados, que vamos a estudiar esta palabra, vamos a olvidarnos de cualquier cosa que pueda interrumpir. Y vamos a hacer un esfuerzo, quizás para unos más o para otros menos, el buscar genuinamente y que esa palabra se cumpla. Si nosotros tocamos, Él nos va a abrir. Si nosotros preguntamos, Él nos va a responder. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar.
Pero tiene que haber una iniciativa de nosotros. Tenemos que hacer de nuestra vida una actitud continua que busque esa verdad. Y que no importando las veces que podamos caer, que podamos sentirnos afligidos, lo importante es elevarnos en reconocer, como lo hizo David, por ejemplo, y elevarse y pararse y seguir teniendo con más fuerza después de la caída esa certeza, esa seguridad de lo que el Padre quiere hacer por cada uno de nosotros. Esta palabra que vamos a ver hoy, como toda, nos debe llenar de mucha convicción, de mucha seguridad. Y es probable que en este capítulo 16 del Sefer Vaikra, la mayoría de ustedes sepa el contenido porque lo hemos leído por lo menos por una semana en estos últimos días. Y no solamente es una lectura como si fuese una lectura normal, sino que lo hemos vivido también a través de una celebración que marca un hito en nuestra vida. Que el Padre quiere que diferenciemos y que marque precisamente un contraste entre una vida pasada y una vida renovada. Y creo que hay que hacer, amados, mayores esfuerzos, porque el Padre lo demanda, para poder no solamente entender una palabra, sino para que a través de la simplicidad muchas veces de entenderla, poderla cumplir. Y en ese cumplimiento ser testigos para que otros puedan ver la grandeza del Padre. Hoy estaremos estudiando algunos elementos que ya habíamos estudiado con anterioridad, pero es muy probable que tengamos que reflexionar en algunas cosas y por ello es necesario prestar la debida atención. Así que saludamos a todos los que están acá. Un abrazo para todos. Si hay frío y si hay algún elemento que pueda perturbar físico, nos avisan para bajarle o prender otro aire quizás. Y también saludamos a todos los que están conectados, enviándoles un saludo, un abrazo fraterno de acá, desde nuestra Keilah, los Justos de las Naciones, acá en Cabimas. Hoy entonces estaremos estudiando la porción 29 en su primera parte, el famoso capítulo 16 del Sefer Vaikra, completico del 1 al 34, se llama Aharei Mot, que para muchos, inclusive para nosotros, tiene un nombre muy extraño, muy raro. Pero que al verlo y al descifrar, si podemos decir así, vamos a conseguir elementos maravillosos y motivos para seguir agradeciendo a nuestro Padre. Vamos a leer en Ivrín, Hebreos y al profeta Malají o Malaquías como el marco referencial dentro de lo que son los escritos apostólicos y lo que es el hábito profético. Dice Ivrín capítulo 9, versículos 6 al 15. Y dispuestas estas cosas,
Y esa disposición se está refiriendo a lo que para esta fecha se conocía como la disposición o la organización que el Padre había dado a Moisés a través de la construcción del Mishkan y de su función, de su servicio como tal. Y es bueno que tengamos esa referencia, porque no estamos leyendo Antiguo Testamento, estamos leyendo los escritos apostólicos como un referente válido que toma de aquello para expresar una verdad y exponenciarla, vamos a decirlo así. Entonces, como utilizando un argot, o un dicho que yo lo he escuchado por acá, que dice la mesa está servida, algo así. Teniendo todas estas cosas dispuestas, en la primera estancia, refiriéndose al Mishkan, en la primera sala, antes de entrar al lugar santísimo, entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, para cumplir las costumbres, para cumplir todo aquello que el Padre le había dado a Moisés que lo hiciera. ¿Ok? Pero en la segunda, refiriéndose al lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año, y este es el momento, Vaikra o Levítico 16, que se va a describir eso. Y este es el momento que el Padre nos va a decir o nos va a revelar, quizás para muchos, un misterio del por qué sucedía aquello, por qué había instruido eso y qué sirve para nosotros hoy. Y que si no lo vemos a través de los lentes de nuestro Mesías Yehoshua, aquello como que pierde sentido o se queda simplemente en una cuestión histórica. No le pierda sentido a esto, por favor. En la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo, por el mismo sacerdote, ofrecía su sangre por sí mismo porque necesitaba ser expiado, para no decir redimido, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces tenemos un espacio geográfico, tenemos un personaje que es el sumo sacerdote y una necesidad de limpieza, tanto para el representante del pueblo llamado el sumo sacerdote, como para a quien él representaba, que era el pueblo. ¿Y cuál era el motivo? Estar en la presencia del Eterno. No se le olvide eso, amados. No se le olvide eso. Estar en la presencia del Padre. Indicando con esto el espíritu de santidad que aún estaba abierto el camino, que aún no estaba abierto el camino, al lugar santísimo, indicando con esto el espíritu de santidad que aún había una cosa pendiente por hacer y que para esta fecha no se había hecho. ¿Ok? No se había hecho. Porque no estaba abierto el camino al lugar santísimo. Y entonces uno dice, bueno, pero es que no entraban, no abrían el velo, el parojet, y el sacerdote entraba una vez al año, no, físicamente entraban. Pero no estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando del ámbito espiritual. Y que eso no se había completado. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. Mientras estuviera en pie ese primer tabernáculo, que ya ustedes saben que fue sin denigrar, voy a decir lo que voy a decir, una copia del verdadero. Y que se hizo allí para tener, vale decir, un avance de lo que va a hacer el Señor posteriormente. No es que no sirve o no servía, claro que sí, pero estaba incompleto. Y esa cuestión que le faltaba debe llenar, o debió llenar para nosotros, y debe llenar en el presente también, una expectativa de lo que va a hacer el Señor para completar
ese proceso. Porque a usted y a mí nos involucra, nos conviene. Somos el objetivo, el objeto de toda esa bondad, de toda esa misericordia. Lo cual, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, un símbolo, una representación. Aquello que estaba allá. Es como cuando uno elabora un plano de una edificación, ese plano en papel no es el edificio, representa el edificio físico. Es algo así, es un símbolo, es una figura para que se pueda visualizar qué es lo que está por construirse. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en ese momento. Y se presentaban ofrendas y sacrificios, y esta es la historia de Baikra, de Levítico 16, que se va a narrar aquí. Pero tenemos que tener presente que lo que se va a narrar necesitaba de una perfección para poder culminar esa figura y que se reflejara sencillamente lo que el Padre quería dentro de su plan. Con respecto a la conciencia, a lo que ofrece ese servicio, a lo que darnos cuenta de lo que está detrás de ese servicio. Dice el verso 10, solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformación. Pero dice el verso 11, y aquí ofrece entonces un antes y un después. Aquí ofrece ese pero, es una frontera entre la descripción que el autor de Hebreos o de Hebrín hace y lo que va a suceder después. Dice, pero habiendo venido el Mesías, y entonces se establece un patrón sumo sacerdote, y se dan cuenta de la diferencia que existe literal entre un sumo sacerdote arriba y un sumo sacerdote abajo. Un sumo sacerdote del versículo 6 y el sumo sacerdote del versículo 11. Este sumo sacerdote está en mayúscula y es único, porque se está refiriendo a nuestro Mesías, o se está refiriendo a nuestro Mesías. De los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto, aquello que necesitaba ser perfeccionado, en el Mesías como sumo sacerdote va a ser perfeccionado, es mayor y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es una cuestión de símbolo, es una cuestión real, verdadera, que es el original que se le dio a Moshe en el desierto para que hiciera la copia y pudiera emitir un avance, para que en todo ese tiempo todos estuviésemos, como utilizando el texto, la conciencia de lo que estaba por ocurrir. No de lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando era una cosa grande, pero lo que estaba por ocurrir era mucho más grande, era mayor y perfecto. No de hecho de manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, que lo vamos a describir ahorita. Ni por medio de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, de la propia sangre del sumo sacerdote, que es nuestro Mesías Yahushua. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Entonces aquí está el dibujo completo. No tenía necesidad de entrar una vez al año, sino entró una sola vez. Y no necesitaba de los sacrificios de los animales, sino de su propia sangre, para asegurar no una redención incompleta o temporal, sino una redención eterna para nosotros. Y redención es liberación. Redención es liberación del pecado. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la sangre, este servicio, que era muchísimo mayor y era perfecto,
también hacía lo mismo, pero con un sentido muchísimo mayor. Cuanto más en la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias, no solamente la carne, no solamente lo externo, sino nuestro interior. Aquello que va a irradiar, aquello que va a impactar de lo más íntimo de nuestro ser hacia afuera. No es una carcasa, es la esencia nuestra. Y allí llega este objetivo del Padre. Allí, en ese corazón de todos nosotros los que estamos sentados acá, de todos los que me están escuchando, de todos los que aún sin creer, sin tener fe, pueden tener el beneficio y el alcance de esta gran verdad. Porque tanto es mediador de un nuevo pacto para que, habiendo ocurrido una muerte por la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque si hay una condición de redención eterna, obviamente las consecuencias también son de una herencia eterna. Esta es la paracha de hoy. Esta es la porción de hoy. El profeta Malaquías deja un mal sabor. Son 4 capítulos. Ya lo habíamos estudiado por lo menos en un breve estudio que hicimos a modo de dar una introducción o un vistazo. Pero el profeta Malaquí deja un mal sabor. Y la última voz que se escuchó como profeta por parte del Eterno fue la voz de Malaquías. De allí hubo 400 años de silencio, que para mí era como una frustración, porque aquella cosa que había hecho el Padre a través de tanta expresión de amor, quizás no había sido completada. Y claro, esos 400 años se interrumpe con la vocería de un hombre llamado Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista, que rompe ese silencio y anuncia la llegada de ese sumo sacerdote, para que aquello que había sido incompleto y sus consecuencias eran precisamente incompletas, se completara. Malaquí 3, 5 al 12, vendré a vosotros para celebrar juicio, dice. Obviamente aquí no había venido el Mesías. Y ya estaba siendo anunciado la celebración de un juicio. Dice, y seré testigo exacto contra los hechiceros y los adúlteros, contra quienes juran en falso, contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar el extranjero, no teniendo temor de mí, dice Adonai Sebaot. Y ciertamente se habían enderezado muchas cosas, porque ese tiempo fue después de Babilonia, después de los jueces, después de los reyes, después de David, pero había una gran división. Quizás había sido restaurado aquel servicio, las paredes, los muros, la ciudad, el templo y todo, pero el corazón de nuestro pueblo estaba vacío. Y allí la queja de este profeta, y mencionamos este porque es el último antes de ese silencio, y deja una voz que se perdió en el tiempo hasta que fue rescatada. Pero yo, Adonai, no cambio. Verso 6. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No porque no se merecen ser consumidos, sino por la bondad y la misericordia del Padre.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Y hay una invitación tremenda, dice, volveos a mí. Retornen a mí. O sea, siempre dentro del profeta de los profetas hay un denominador común, que hay un juicio, meter el dedo en la llaga, el duele, ustedes están haciendo mal, si lo siguen haciendo van a tener esas consecuencias, pero siempre hay una ventana, a veces muy pequeña, de esperanza, de expresión de amor, de bondad, siempre la hay. Porque a veces uno lee los profetas y uno dice, oye, pero es que estos eran muy duros, eran muy fuertes. Pero claro, cuando la enfermedad está avanzada, el tratamiento tiene que ser fuerte, la dosis tiene que ser continua. Y eso es lo que pasaba. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Adonai Sebaot, pero vosotros decís, ¿en qué nos hemos de volver? Es decir, esta pregunta denota una grandísima ignorancia, hipocresía. Una grandísima, no me importa. Un elemento bueno, si sale lo hago, si no, no de prioridad. Dice, ¿pero qué? ¿En qué hemos de volver? Y a mí me vuelan los tapones esto porque a veces conseguimos actitudes como esta en nuestra sociedad, pero aún dentro de congregaciones o de iglesias. Y allí tenemos que sernos autocríticos de que tienen actitudes que formulan respuestas como estas, que son hasta burlonas, hasta falta de respeto, diría yo. ¿Robará el hombre a Elohim? Versículo 8. Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado otra vez? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Me habéis maldecido con maldición porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Y aquí todos están involucrados. ¿Y cuál es la nación? Israel. No hay otra la que está siendo sometida a juicio en ese momento. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Adonai Sebaot, y si no, os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y esto me acuerda mucho ¿cómo es los pajaritos que le dio en el desierto hasta que se atiborraron? ¿Cómo se llaman? Las codornices. Esa es una respuesta que ya la había dado. Hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde. Os alejaré al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vid en el campo, dice Adonai Sebaot, y todas las naciones os llamarán bendecida, porque seréis una tierra deleitosa, dice Adonai Sebaot. Entonces hay un contraste verdadero, porque hay una acusación, hay un señalamiento, pero hay una exposición de esperanza. Mira, regresen, y si ustedes regresan van a tener esa bendición. O sea, es una cuestión de... Porque si es verdad que me estoy portando mal y que necesito ser corregido, si necesito ser rescatado, también es verdad lo que me estoy perdiendo. También es verdad la exposición de lo bueno que contrasta con aquello. Y hoy vamos a ver ese contraste entre una cosa y la otra. Aharei Mot se traduce como después de la muerte. En términos literales es después de la muerte de Nadab y Abiú. Pero que obviamente ese después de la muerte tiene un sentido mucho más grande que raya lo profético. Porque yo pudiera decir a estas alturas que no solamente es después de la muerte de Nadab y Abiú, sino después de la muerte de nuestro Mesías Yehoshua y después de la muerte suya y después de mi muerte. Y no la muerte física. Aquellos que nos llevan para la Santa Elena y nos entierran por allá por la L o no, yo me estoy refiriendo a eso.
Me estoy refiriendo a aquella condición que nos llevó a muchos de nosotros a sumergirnos en las aguas y morir ante el viejo hombre y que emerja una nueva vida. Eso es después de la muerte, de esa muerte. Mira, yo comienzo con esto, y a lo mejor para algunos puede ser duro esto. Una cosa es cubrir y otra cosa es eliminar. Y a lo mejor es muy probable que ambas pudieran tener el mismo efecto visual. Porque no se ve el sucio por ninguna parte. Pero aquellos que pudieran levantar la alfombra y meten el sucio allí y la tapa, no han eliminado el sucio. Lo taparon, lo cubrieron, pero el sucio está allí. Eso hay que eliminarlo, hay que sacarlo. No solamente es para que se vea bonito, para que vamos a limpiar por donde pasa la novia, sino vamos a limpiar todo. Porque recuerden que estamos hablando de lo interno, de lo que está dentro. Al final de este capítulo 16 voy a empezar por el final, para poder ir desmenuzando todo esto. Dice lo siguiente, versos 32 y 34. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación, como le dice el texto de Ibrim o de Hebreos. Es el encargado de hacer esta expiación. ¿Ok? Que a estas alturas con este versículo ya había sido descrito y lo vamos a ver ahorita. Él hará la expiación, se vestirá las vestiduras de lino blanco y las vestiduras más santas. Ese sumo sacerdote estará vestido particularmente con una vestidura que llama la misma escritura las vestiduras más santas, no una vestidura santa, sino las más santas, las más consagradas. Es decir, lo que está haciendo, o lo que va a hacer, o lo que hizo ese sacerdote, ese sumo sacerdote, es una cuestión especial. Es una cuestión particular, que rompe con la rutina del ritual que se hacía todos los días en el Mishkan. Versículo 33 dice, otra vez hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión, por el altar, hará expiación por los sacerdotes y definitivamente por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Y él hizo como Adonai había ordenado a Moshe. Obviamente la palabra expiación se repite en este texto varias veces. Y la he subrayado, la he destacado, porque la expiación persigue la condición de sacar o de eliminar el pecado. Solo que tiene una limitante. Porque la descripción literal de expiación es kafar en hebreo. Kafar, y es cubrir. Aquí está el pecado, y por medio de esa expiación hecha por ese ejercicio del sumo sacerdote una vez al año, la cubre. Pero aquí está el pecado. ¿Sí? La cubre. La cubre. Ese es kafar. Expiación allí es kafar. Kafar. Pero ¿qué dice la palabra para tener el texto completo y ver el contraste entre aquel elemento imperfecto y aquello que es anunciado como perfecto? Dice Yohanan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente ve a Yehoshua que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita aquello que había sido referente en los últimos versículos del capítulo 16 de Vaikra o de Levíticos, que quita el pecado del mundo. Y ese quitar no es tapar, no es cubrir, no es disimular, ese capar es nasá, que es
levantar, arrancar. Y hay una gran diferencia entre esto y esto. Por eso este es perfecto, porque no lo disimula. Lo levanta. ¿Y cómo que lo levanta? ¿Hacia dónde va? Lo levanta y lo arranca de allí. Teilín 32:5 dice, mi pecado, David, que es un maestro, porque no le echaron cuento, él vivió la etapa de las metidas de pata más profundas que hay. Pero al contraste con el primer rey, él supo arrepentirse y pudo contemplar toda esa grandeza del Padre. Esa es una autoridad en esto que está diciendo él. Mi pecado te hice saber, no encubrí mi iniquidad. No la disimulé, no la tapé. Mi pecado te hice subir. Confesaré mis transgresiones a Adonai. Tú mismo cargaste. Por eso es que es nazáis subir. Porque el Padre se encarga, nosotros observamos y Él se encarga. Tú mismo cargaste, que es nazá en ese término, en ese texto, con la maldad de mi pecado. En Yohanan, capítulo 15, versículo 2, refiriéndose Yehoshua a aquel pámpano que no da fruto, de la vid, que no da fruto, es arrancado, es quitado. Ese es nazá también. Pero aquel que sí lleve fruto, aquella rama de la vid que lleve fruto, es limpiada. Los dos términos, porque los dos términos los vamos a ver. Una es arrancada y otra es limpiada para que siga dando fruto. Este es el contraste que queremos ver en toda esta historia. Comenzamos el capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron, Adonai habló a Moshe y dijo a Moshe, habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea, no es porque Aarón en este caso lo instituyó así, no fue por orden del Padre. Es una sola vez al año que lo vas a hacer. A riesgo de muerte. Pero lo tienes que hacer bien. A riesgo de muerte. Dice, no en todo tiempo entrará en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que es la tapa del arca, que sostenían los dos querubines, en donde estaba la mismísima presencia del Eterno, que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Otra vez, el asunto aquí es la presencia del Padre. Yo me muestro allí, en ese punto, en ese sitio. Y si no haces las cosas como yo la ordeno, pues simplemente te mueres. Te mueres. Ese tabernáculo mostrado tenía una condición que era imperfecto, pero estaba ensamblado por orden del Padre. Yo quiero hacer hincapié en esto para evitar confusiones. No es que ese tabernáculo en el desierto no sirve, hay que desecharlo, no. El problema es que estaba incompleto, le faltaba una pieza. Y ya usted y yo sabemos cuál pieza le falta. Nuestro Mesías Yehoshua. Por eso es que cuando nosotros festejamos, vivimos Yom Kippur, no lo podemos celebrar con el panorama incompleto. Tenemos que celebrarlo con la pieza para que sea perfecto, que es nuestro Mesías Yehoshua. No podemos desechar Yom Kippur porque es una fiesta para los judíos, porque está en el Antiguo Testamento, porque es obsoleta, porque no sirve. No, tenemos que celebrarla como es, porque además es estatuto perpetuo, dice la palabra.
Entonces, una cosa es que esté incompleta y otra cosa es que no sirve para nada. Lo que no sirve simplemente se bota, como decía mi esposa, como dice. Si no sirve, se bota. Y hay que estar detrás de ella porque bota todo. Eso es lo que no sirve, pero eso sirve. Porque lo que no sirve no es igual a lo que está incompleto. Lo que está incompleto se completa. Y eso es lo que está haciendo el Padre. Para hacerlo perfecto. Hebreos 9:11 dice, pero habiendo venido el Mesías sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo. Porque aquel era imperfecto. No hecho de manos a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, sino por medio de su propia sangre entró una vez y por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Lo que habíamos leído hace unos instantes. ¿Qué está en juego en todo esto? ¿Por qué tanta cosa que a lo mejor algunos de los que me están escuchando o quizás los que están acá dicen, bueno, pero es que está tan enredina ya ahí? Para hacerlo sencillo, ¿sabe lo que está en juego? Eso, lo que dice la palabra, acercarnos adecuadamente al Padre. O sea, lo que está en juego es la presencia o la ausencia del Padre en nuestra vida. Eso es lo que está en juego. Porque dice también Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues. Ese pues tiene que ver después que haya sido perfeccionado, de que esa pieza de rompecabezas encaje y se complete todo aquello y se eleve a la perfección, entonces nosotros podemos acercarnos con confianza sin temor a la muerte. Sin temor a la muerte, porque el Padre me ha dado la oportunidad de hacerlo con confianza al mismísimo trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. O sea, esto es tan grande que nos da a usted y a mí, como lo vamos a hacer dentro de un ratito, la oportunidad para acercarnos adecuadamente y no temer a caer esplatanados como Nadab y Abiú. Siempre y cuando cumplamos con los requisitos que el Padre mismo demanda. Eso que no se nos olvide. Porque no es que, bueno, yo estoy acá, tal, abre la cortina y voy para adentro. No. Tienes que cumplir, o tenemos que cumplir, con todo aquello que demanda el Padre. ¿De dónde venimos? En todos los estudios que hemos hecho en los tres últimos. Venimos de Tazria, donde se muestra por primera vez aquella cosa llamada lepra, que es la lepra del pecado, que es Sarat, en el cual estaba un sufrimiento que según los sabios tenía que ver con ese exilio, ese dolor, y que obviamente al principio necesitaba ser diagnosticada no por un médico, sino por un sacerdote, porque era una cuestión espiritual. Inmediatamente llegamos a la otra porción, que es Mexorá, que es aquel hombre o aquello que esté afectado por la lepra. Ese hombre se llama Mexorá y que obviamente necesita sanación, necesita ser restaurado, necesita ser redimido, liberado de esa lepra. Entonces, una enseña la enfermedad, la otra enseña el que está enfermo, y esta última porción, que es Aharei Mod, refleja la condición de presentarnos delante del Padre, pero no como aquella condición de muerte, de lepra, sino como aquel hombre que aún siendo pecador pudo ser sanado. Pudo ser sanado. Esto es lo que tenemos hoy. En Baikra 16, versículo 3, comienza con lo siguiente. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario. Y ahí empieza a describir todas las pautas, todo el ritual que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año para que se diera esa condición de perdón, vale decir de aceptación del pueblo
a través del intercesor, que es el sumo sacerdote de turno, delante del Padre. Eso es lo que estaba haciendo. Ese es Yom Kippur. El día, para muchos, el día del pecado, el día del perdón, como usted lo hemos dado por acá como lección. Ese es Yom Kippur. ¿Qué había allí esencialmente? Había un becerro, que en algunas versiones habla de toro, es el macho de la vaca, un becerro que se presentaba como ofrenda por el pecado. Eso es lo primero que presenta. Lo segundo, también se presentan 2 carneros que son dados como holocausto. Este ritual se hacía una vez al año y no impedía los rituales que todos los días se hacían en el Mishkan. Estaban adicionales a aquellos. O sea que ese día era de mucho trabajo, de mucha faena desde ese punto de vista. Okay. Pero tenía esa parte especial y que obviamente todos estaban muy expectantes porque se estaba jugando la aceptación del pueblo delante de Adonai. Eso siempre tenemos que tenerlo acá. Ese día es lo que se estaba jugando, era eso. Entonces el becerro, ofrenda por el pecado, los carneros como holocausto, se presentaban 2 machos cabríos, que era el macho de la cabra obviamente, que eran idénticamente iguales. 2 machos cabríos y que tenían cada uno una función particular que hacer. Ese becerro de la ofrenda por el pecado era el que permitía a Aarón y su casa, es decir, su familia, presentarse a él para que el Padre lo aprobara. O sea, una ofrenda por el pecado de Aarón y de su casa. Ese era el motivo de ese becerro que se presentaba allí y que en un momento dado tenía su intervención dentro de la faena que nosotros habíamos leído. Estos 2 carneros se quemaban todo, era un holocausto, y uno era para Aarón y su casa y el otro era para el pueblo. Eran 2 que se presentaban allí. Además de esto, y por una nota muy especial, estaban estos 2 machos cabríos, que es la esencia de lo que guarda esta ceremonia, que se hacía, repito, una vez al año, porque ambos representaban al pueblo. Los 2 machos cabríos representaban al pueblo. Uno era asignado como Adonai, que es ofrenda por el pecado, que hacía las mismas veces de este becerro para Aarón y su familia, y ofrenda por el pecado, no era para Aarón y su familia, sino para el pueblo, junto con uno de los becerros. El otro macho cabrío era asignado a Azazel. Era una asignación a Azazel. Y este nombre, quizás en muchas de las versiones no aparece traducido, porque hay mucha discrepancia entre puntos de vista. Lo que sí es seguro que era una ofrenda expiatoria, de allí la palabra chivo expiatorio. Expiación. La expiación no es igual a la redención. La expiación es un acto simplemente en el cual se establece la conectividad con el Padre. Es un acto, pácata. Mientras la redención es una consecuencia de la expiación, porque la redención libera. La redención es una liberación del pecado para que esa condición de ese acto expiatorio tenga su efecto posterior como consecuencia.
Azazel, digo yo, no hay unanimidad de criterios de lo que significa. Muchos dicen que el significado obedece a la raíz de esta palabra que traduce como el que quita una cosa, el que quita una cosa. Y tiene sentido, por eso es que muchos se van por esa vía, porque aquí está quitando el pecado del pueblo, o por lo menos la simbología. Otros dicen que es una combinación de la palabra es, que es cabra en hebreo, y azal, que es irse o partir. En buen español, dejar el pelero, dicen algunos. Entonces, uno era asignado a Adonai como ofrenda por el pecado, este era una ofrenda y era matado, era ofrecido como holocausto. ¿Ok? Le quitaban la vida, mientras a este le colocaban las manos, como habíamos leído, le colocaban los pecados simbólicamente del pueblo en él y lo dejaban libre para que se fuera por el desierto. La tradición judía habla de que se le amarraba una cinta roja, que se iban lo mandaba por un peñasco, etcétera, etcétera. Pero lo que está en la palabra ciertamente es lo que se le coloca en las manos y en él se depositaba simbólicamente los pecados del pueblo. Es decir, Azazel simbólicamente dibuja la figura del Mesías Yehoshua. Y la combinación de ambos, de estos dos machos cabríos, porque el otro está asignado a Adonai, es la recuperación o la recolección o la aprobación del Padre de esta condición, que envuelve, por supuesto, al pueblo como el primer beneficiario, el primer bendecido. ¿Hasta aquí estamos bien? Hay otro elemento importante que no podemos dejar pasar por alto. En esta lista de con esto entrará Aarón en el santuario, con todo esto va a entrar, que es la sangre como parte del pacto. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión. Nos dice, no hay expiación, no hay remisión. Solo que esto es una simbología. Y aquí la sangre era de todos estos animales que estamos acá. Estaba obviamente la figura del propio Aarón, en este caso, con dos cosas. Primero, él se aseaba, se limpiaba. Él entraba al principio del oficio, del servicio o del ritual. Él venía con las vestiduras de oro, las vestiduras completas del sumo sacerdote. Esas vestiduras él se las quitaba, se limpiaba, se aseaba completamente y se colocaba las vestiduras más santas, pero también son las más sencillas, cosa que nos conecta con la humildad. De lino se vestía y solamente tenía las 4 piezas. Los calzoncillos, el manto, la cosa que se amarraba aquí y tal, todas las 4, más nada tenían. Y así era que se presentaba él. Y él hacía en toda su faena esa condición y 2 veces se las tenía que reemplazar. Al final del ejercicio de todo el servicio, salía y se quitaba todo eso, se volvía a bañar y se ponía otra vez las vestiduras de oro, que eran otras, no eran las primeras. Total que eso era todo un ritual que se hacía. ¿Por qué? Porque las vestiduras, y lo hemos dicho otras veces, es consagración, es la investidura de ese hombre que estaba siendo llamado o designado por el Padre para que hiciera eso. Ese era el sumo sacerdote, que va a representar en estos términos a nuestro Mesías Yehoshua después. Y había otro elemento que es el incienso, que no puede pasar ahora por alto. Todo esto, amados hermanos, en el versículo 29, tiene una trascendencia importante porque dice el 29 del capítulo 16, todo este ejercicio que acabo de resumir acá, os será por estatuto perpetuo.
en el 7º mes, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra. Así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. Eso quedó sellado acá. Eso quedó sellado con este versículo 29 del capítulo 16 de Vaikra o de Levíticos. El asunto es cómo lo vamos a hacer ahora. La respuesta la tiene nuestro Mesías Yehoshua. Porque a través de él es que lo vamos a hacer, es que lo estamos haciendo. ¿Okay? Ese incienso es tan importante porque es una especie como de garantía. Y generalmente en los ejercicios ordinarios, en el ritual que se hacía en el Mishkan, el sumo sacerdote utilizaba ese incienso no en el lugar santísimo, lo hacía en el lugar santo, en un altar especialmente para eso, el altar del incienso, que era uno de los 3 componentes que tenía esa parte allí. Pero este incienso se hacía exactamente dentro del lugar santísimo, no en el lugar santo como se acostumbraba diariamente. O sea, era una cosa especial. Y se hacía, y fíjense que en esa figura está el sumo sacerdote todo vestido de lino. No estaba vestido con sus ropas, con su pectoral, el tumín, el urín, no, nada de eso. Estaba vestido de lino. Y dice Vaikra 16:13, pondrá el incienso sobre el fuego delante de Adonai. Y ahí está el arca. Para que la nube del incienso cubra todo el propiciatorio que está sobre el testimonio a riesgo de muerte. Yo no quisiera ser sumo sacerdote ayer. ¿Esto a dónde nos conecta? Sin el sacrificio del Mesías, amados hermanos, el pecador muere en presencia del Elohim justo. Él está dándonos las pautas para evitar que el pecado nos termine de consumir. Y es como la voz profética o el estilo de los profetas del Padre, que estaban diciendo a gesto, tú no los estás haciendo, alerta, alerta, alerta. Pero también muestra la esperanza. Y la esperanza precisamente es la presencia del Padre. El incienso que fue molido, es un símbolo del Mesías, y cuando fue echado al fuego simboliza el momento cuando el Mesías murió. Por medio de esa muerte se produce una nube en el cielo a través de la cual el hombre puede acercarse al trono de misericordia confiadamente. Y esto es una simbología tremenda, extraordinaria, que nos da seguridad, nos debe dar confianza, fortaleza, esperanza. Vaikra 16:30 dice, porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros. ¿Y qué se limpia? Lo que está sucio. Porque sucios el Padre no nos acepta, sucios entre comillas. Y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Vaikra 15:31, que fue una de las porciones que leímos en la última clase, la dio el Moredatiel. Veníamos de una condición en la cual el Padre nos mostraba ciertos elementos que hasta difícil era leerlos por la condición de alejamiento que eso traía delante del Padre. El 15:31, capítulo 15, versículo 31 de Vaikra dice, y así pues mantendréis separados de sus impurezas a los hijos de Israel. O sea, el punto precisamente es estar limpios, libres de impurezas. Ese es el punto.
separados de impurezas a los hijos de Israel, para que no mueran otra vez por consecuencia de esas impurezas, al contaminar el tabernáculo que está en medio de ellos. Entonces, no podemos pretender, amados hermanos, acercarnos al Padre por la vía que nosotros inventemos o que consideremos más idónea. Hay una sola vía. Nuestro Mesías Yehoshua. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. ¿Y qué ofrece nuestro Mesías Yehoshua? Limpieza. Nuestro Mesías Yehoshua ofrece este proceso que acabamos de ver acá. Todo este proceso nos lo da como garantía, porque les había dicho, el asunto es ir a la presencia del Padre, eso es lo que está en juego. Vuelvo a repetir. Y todo ese proceso lo resume nuestro Mesías Yehoshua. Entonces, si nadie viene al Padre sino por mí, obviamente nadie viene al Padre sino cumple todo esto, pero en el Mesías Yehoshua, en lo perfecto. Entonces, tenemos Tarría, tenemos Mesorá, donde hay la liberación de esa lepra, y tenemos a Jereimot, donde está la presencia del Padre. Esa es la condición, esa es la forma. Porque tenemos el pecado, tenemos el pecador, pero también tenemos la resolución o la solución a esa condición, que nos las ofrece a través de todos estos capítulos, de todo este capítulo 16 del Sefer Vaikra, Levítico, para que estemos aptos a la presencia del Padre. Esa es la secuencia que el Padre quiere para nosotros. Ahora, ¿podemos decir, amados hermanos, que esto es obsoleto? Lo que es obsoleto no sirve y hay que votarlo, repito. Esto no es obsoleto. Este ritual que se hacía y que es mostrado acá en la porción de Jereimot, la primera parte, nos ofrece es un dibujo, una simbología, una figura de lo que va a ser perfecto, de lo que necesita ser completado. Hebreos 9, 22 y 23 dice, de hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre, en verdad. Eso es verdad, eso es cierto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, así fue como el modelo, la representación de la sombra de las cosas celestiales fueron purificadas con esa sangre, la sangre de animales. Y que eso tenía que continuar, solo que ahora no son los animales, ahora es nuestro Mesías que dio su sangre por cada uno de nosotros para que fuéramos presentados dignos delante de la presencia del Señor. ¿Cómo no agradecerle al Padre esto? Mire, yo por un momento, a veces loqueando un poco, ¿no? Uno dice, yo me voy a meter en la mente de aquellos hombres y mujeres que vivieron aquella época. Yo me bañé, pero aquello no... ¿Qué sentían aquellos hombres y mujeres una vez al año? Porque se habría como una oportunidad, eso debía ser aquellos temerosos, ¿no? Hombres y mujeres, porque sí los habían. Pero que tenían que esperar una vez al año. Y quizás uno dice, oye, como es una vez al año, todo el mundo... Porque como no hay más oportunidad en el año, todo el mundo se tenía que poner las pilas en eso. Pero con nuestro Mesías no tenemos ese problema y quizás eso no es, ay, mañana sí, mañana sí, mañana sí. Entonces hay esa dualidad. ¿Sí me estoy explicando? Que para nosotros debe ser importante, porque si el modelo nos está ofreciendo algo que va a ser perfeccionado, y en esa condición, tomando lo mejor de estar expectando, a la expectativa, de esperar yo, oye, que el
el sacerdote no vaya a pelar el cacho allá, que no sé qué más que sea digno, porque yo estoy confiando en Él. Yo, habitante en el desierto del Mizcán, yo estoy confiando en el Padre que ha instituido un hombre, pero al final un hombre que necesita ser perdonado también. Y yo estoy colocando toda mi esperanza en ese hombre. ¿Dónde está la perfección? En que yo sigo colocando mi esperanza, pero no en un hombre común y corriente. Ese es nuestro Mesías Yehoshua, quien no pecó y quien no va a pecar, y quien Él dio, representó, Él evidenció lo que es capaz de hacer. Entonces esa confianza que tenían allá se multiplica, se triplica, se exponencia grandemente cuando mi confianza está depositada no en un hombre, sino en el Hijo del Padre, el que fue instituido, revestido para ejercer esa función. Entonces ven los contrastes. ¿Y qué sale de eso, amados? Obviamente, además de gratitud, tiene que nacer esperanza, tiene que nacer entrega, tiene que nacer devoción, tiene que nacer un alto compromiso. O sea, no puede haber otra respuesta, amados. Es imposible que uno, viendo toda esa grandeza, se va a quedar de brazos cruzados y no va a ejercer el rol que le toca. No lo podemos hacer. Es imposible que eso sea. Por eso es que esta porción se llama Después de la muerte y muestra esos dos contrastes. Ese título es como decir, esto no es un juego. Lo que está en juego es tu vida, es mi vida. Y el Padre coloca las cosas en claro. Porque es verdad, nos da esperanza a través de Yehoshua, pero también muestra la crudeza, la dureza de un juicio, las consecuencias del pecado y la desobediencia. Y las dos cosas están allí. Él no disimula nada. Lamentablemente muchos de los que hemos tenido la responsabilidad de pararnos acá para enseñar a un pueblo, hemos querido disfrazar o solapar o quizás cubrir algunas cosas para no herir los corazones, pero tenemos que hacerlo. Entonces así fue como el modelo, que es la representación de la sombra, que las cosas celestiales fueron purificadas, pero las cosas celestiales en sí mismas requieren mejores sacrificios que esto. Y aquí hay una cosa. Yo pudiera decir, a mí me parece que es preferible que dijera, las cosas celestiales en sí mismas requieren mejor sacrificio, porque hubo uno solo. ¿El de quién? El del Mesías Yehoshua. Sin embargo, la palabra dice mejores sacrificios, lo dice en plural. ¿Por qué? Porque el sacrificio no solamente es de nuestro Mesías Yehoshua. ¿Por qué mejores sacrificios? Miren, todo esto se circunscribe en un lugar, un aspecto geográfico que está aquí, que es el Mishkan. Por cierto, es una fotografía real de una ¿cómo se dice? Un modelo real, no es un dibujo. Una réplica, ¿no? En el desierto. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Para resumir el cuento y que ustedes no se aburran. En primer lugar, lo que está en juego es la presencia del Padre que estaba aquí en este pedacito, el lugar santísimo. Pero para llegar a ella, tenemos que entrar a los atrios. Y eso lo hemos dicho 1 y 1000 veces. Y tenemos hasta el devocional Construyendo un Muro dedicado exclusivamente a eso. En el cual lo primero que se hace es la muerte. ¿Por qué? ¿Con qué nos vamos a conseguir? Con el altar de sacrificios. Eso es lo primero que hacemos. Eso fue lo que primero que se hizo, amados hermanos. En el ejercicio del capítulo 16, refiriéndose a Yom Kippur, se sacrificaron animales, pero que obviamente traía como consecuencia la limpieza, en este caso del pecado, y es la segunda escala que está acá significado o simbolizada en la fuente de agua.
para después con todo eso entrar a la presencia del Padre. Es decir, ese es el camino, no hay otro. Nadie puede venir, pero yo voy a la presencia del Padre y venir por acá, me salto a la pared y abro aquí y me meto. Pues eso que estoy explicando, lo están haciendo. Están buscando otros caminos y están queriendo hacer, porque se van a conseguir con la presencia no del Padre, ese de Abraham, de Isaac y de Jacob, se van a conseguir con otra deidad. Porque solamente hay esa senda, hay ese camino. Y nuestro Mesías Josué lo hizo. Él murió para que nosotros pudiéramos ser limpiados y pudiéramos gozar de la presencia del Padre. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero cuando el Mesías se manifestó como sumo sacerdote de las buenas cosas que ya están ocurriendo, están en el presente, por medio de un mayor tabernáculo que es el original de esa figura, de esa sombra que está acá, que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar santísimo, ese que está señalado allí, una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de cordero y becerro, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Es decir, allí estamos nosotros también. Por lo tanto, ¿por qué son sacrificios? ¿Por qué no es individual? Porque tanto como el Mesías y Josué, como nosotros en él, vamos a morir. Estamos siendo sacrificados para que pueda ese viejo hombre terminar de existir y emerge entonces el nuevo hombre. Y ahí sí tenemos derecho a estar en la presencia del Padre. No hay otra forma, amados. No hay otra forma. No vamos a invertir las cosas. La fórmula es del Padre, nos guste o no. El Mesías de Josué está incluido de manera tremenda en la fórmula. No lo podemos excluir, no lo podemos sacar, porque estamos haciendo otra cosa que el Padre no creó. Así de sencillo. Después de la muerte, entonces, no solamente de Nadab y Abiú, no solamente de los animales que se sacrificaron allí, cuya sangre fue puesta como una señal de pacto, sino también y sobre todo después de la muerte de nuestro Mesías Josué. Pero viene el compromiso para nosotros, porque dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para liberarnos de la suciedad de ese pecado, para que nosotros podamos trascender de ese hombre pecador y estar en la presencia del Padre, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras, que ambiciona hacer lo bueno. Entonces es un compromiso que tenemos allí, y con Él también estamos nosotros, como esa ofrenda, como dice Romanos 6:6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue clavado al madero juntamente con Él, para que la mala inclinación sea destruida, a fin de que no seamos más esclavos, servidores del pecado. Esto tiene una conjugación que se entrelaza, pero no solamente con lo que está en el texto de los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, sino lo que el Padre nos viene enseñando desde el principio, y que muchos lamentablemente lo han desechado por obsoleto. Está incompleto, no es perfecto, pero hay muchas cosas que el Padre nos enseña a través del estudio, porque Él mismo fue el que dio la orden de la creación, de lo que eso fuera de esa manera. Mejores sacrificios. Yo tengo aquí una lista, creo que de 5 cosas. Usted puede añadirle por qué es un mejor sacrificio, contrastando ese sacrificio que se ve en Baikra 16 y que con el sacrificio que ofrece nuestro Mesías Josué a través de toda la historia. En primer lugar, por su efectividad. Y a lo mejor esto suena un poco material,
¿Por qué? ¿Por qué es más efectivo? Porque solamente bastó entrar una sola vez y para siempre. No era una vez al año. Pum. Es como la batería que se descarga. Se descargó la batería y que vuelve a cargar. Se descargó la batería. No, esta no se descarga. Esta es una sola vez y listo, quedó. Pero hay que ser obediente. Entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, Hebreos 9:12. ¿Por qué es mejor? Por su confiabilidad. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Con seguridad, con certeza. Hebreos 4:16. ¿Por qué es un mejor sacrificio? Por su fidelidad. Porque viene del Padre y Él cumple los planes antiguos verdadera y fielmente, como le dice el profeta Isaías 25:1. Él lo cumple. Y hay una cosa más grande para nosotros, que es que estamos obedeciendo a un Padre fiel. Porque sabe que es serio, cuando uno tome un compromiso basado en algo que es mentira, y usted puede proyectarlo en un negocio. Cuando alguien le ofrece alguna cosa, un elemento, y pudiera ser un pacto de negocio, y ese ofrecimiento después no es fiel, esa persona no le dibujó las cosas completamente y usted hizo la inversión. Aquí nosotros hacemos una inversión de vida con la confianza de que el Padre no nos va a fallar. Y esto tiene tremendamente importancia para nosotros, porque tiene una renovada oportunidad, aunque las puertas se van a cerrar eventualmente. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos una página nueva todos los días para ser renovadas. Por su paciencia, Él no quiere que ninguno perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, tenemos un cúmulo de cosas que obviamente redunda esa perfección en mejorías, en beneficios para nosotros. Y que no tenemos que esperar una vez al año, no tenemos que confiar en un hombre igual que nosotros, sino que el hilo está indirecto a través del Padre. Amados hermanos, lo que tenemos nosotros es una reconciliación con el Padre. Cuando nosotros leímos a Malaquías en el capítulo 3 al inicio de esta porción, el profeta mostraba una cara de decepción, porque no se había cumplido exactamente lo que el Padre quería. Y al final de esa pequeña porción mostró de qué cosas nos estábamos perdiendo por desobediencia. Mostró también lo que quiere el Padre, lo que desea el Padre. Acérquense, den la vuelta, hagan techubá, devuélvanse, regresen a mí. Hay un lugar de reconciliación y está dibujado en ese Mishkan, en el lugar santísimo, con esa imagen llamada propiciatorio, que es la tapa que cubre la palabra del Señor, entre otras cosas, y que es el motivo para usted y para mí de todo ese plan que el Padre ha dado y que tuvo un precio maravilloso, costoso, que es la sangre de nuestro Mesías Yehoshua. Shemot 25:22 dice: allí me encontraré contigo. Y quizás cuando leímos esto en Éxodo, en Shemot, no teníamos la condición clara, porque obviamente cuando leemos Vaikra o Levíticos después del libro de Éxodo, dice el Padre, en Éxodo nos dibujó o nos dio lo que Él quiere para nosotros. Y a través de este capítulo 16 de Vaikra, Él dibuja lo que nosotros debemos hacer para que ese querer se cumpla, sea una realidad. Yo quiero encontrarme contigo. Por lo tanto, te voy a dar el camino para que tú vengas. Ese es el sitio de la reconciliación. Ese es el punto. Pero hay una forma, hay un método
hay un camino, no me voy a cansar de decirlo, y tenemos que seguirlo. Dice, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Allí. La fórmula entonces está dada. El camino está dado. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ese Yehoshua, ese lugar santísimo, que es el lugar de la reconciliación, donde en Shemot se nos ofrece que el Padre va a estar aquí y nos va a dar mandamiento para todos nosotros, vas a hablarnos muy de cerca. En ese lugar santísimo no hay otra forma de entrar sino a través de la sangre del Mesías Yehoshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, ¿qué nos queda, amados hermanos? ¿Qué te queda a ti, a mí? Acercarnos. No hay otra forma. Acerquémonos con corazón sincero, y esto es lo único que demanda el Padre. Con humildad, con sinceridad de corazón, no con posturas, porque este sistema lo que nos enseña es eso, tener posturas ficticias para revelar o para dar a conocer una cosa que no somos realmente. Dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados, así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. Ninguna palabra que he leído, ni de un extremo, vale decir, de los escritos apostólicos, choca con lo que está escrito por los profetas y mucho menos lo que está escrito en la Torá. Todo es una fórmula lineal que el Padre presenta para nosotros. Yo cierro con esta palabra del profeta Malají en el capítulo 3, los primeros 3 versículos. Dice, he aquí yo envío mi mensajero. ¿Cuál será ese mensajero? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Pasaron 400 años para que ese mensajero llegara. Y el Padre cumplió. El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto. Ese pacto que estaba simbolizado en la sangre de aquellos animales, el Padre lo está ofreciendo en la voz del profeta Malaquías, a través de la preparación de un hombre que es conocido como Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor, para que revelara y culminara aquello que fue dado como imperfecto. He aquí viene, dice Adonai Sebaot, ¿y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego fundidor y lejía de lavadores, y se sentará para refinar y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, para que puedan presentar a Adonai holocaustos de justicia. Esa es la invitación. Y ya nosotros no tenemos que esperar 400 años. Ya está aquí. Ya está aquí, amados. Lo que tenemos es que abrir nuestro corazón y seguir haciendo la voluntad del Padre, que siempre es agradable y perfecta. Para el próximo Shabbat tenemos la parte 2 de esta porción, Ajerei Mot, porción 29, capítulo 17, versículo 1 hasta el capítulo 18, versículo 4. Los escritos apostólicos en Ibrín 1, 1 al 8 y la Haftara en Irmiyahu, capítulo 10, versículos 1 al 10. Así que bueno, Shabbat Shalom
y nos vemos esta tarde a las 4. ¿Ok? Bendiciones para todos. Amén.